Durante más de 6 décadas, Don Rickles, icono de la comedia, hizo reír a millones de personas, y su agudo ingenio le valió el apodo de Mr. Calor. Pero detrás de los chistes y las burlas, su familia guardaba un gran secreto. En 2024, su hija Mindy por fin se sinceró, y lo que reveló dejó atónitos incluso a los fans más devotos de Rickles. Las amenazas de la mafia muy reales. Las tragedias personales más profundas de lo que nadie hubiera imaginado. Y la culpa por la muerte de su hijo Cassie le destroza. Hoy desvelamos la historia jamás contada de Don Rickles, la oscuridad que se esconde tras los focos, y por qué su familia decidió mantenerla oculta durante tanto tiempo. Nacido el 8 de mayo de 1926 en Jackson Heights, Queens, Don era hijo de inmigrantes judíos, su padre Max de Lituania y su madre Eta de ascendencia judía austriaca. Su hogar era humilde, ruidoso y lleno de historias del viejo mundo. El yiddish resonaba en la mesa, las tradiciones se respetaban a rajatabla y los cuentos de supervivencia y lucha enseñaban a resistir. Desde muy joven Don aprendió a encontrar el humor en las dificultades, una habilidad que más tarde definiría su legendaria carrera. En el instituto de Newtown, no era un buen estudiante, pero dejó huella en otros sitios. Fue elegido presidente de la Sociedad Dramática, donde profesores y compañeros reconocieron su magnética presencia escénica. La lengua afilada de Don y sus intrépidas burlas, incluso a los profesores, le valieron el apodo de El Príncipe Payaso. Se graduó durante la Segunda Guerra Mundial con lo que entonces se llamaba un diploma de guerra, destinado a acelerar el acceso de los jóvenes al servicio militar. A los 18 años, Rickles se alistó en el US y sirvió de 1943 a 1946 a bordo del USS Siren, un buque de apoyo para lanchas torpederas en el Pacífico. Era agotador, un calor implacable, un trabajo agotador y la amenaza constante de la muerte. Pero incluso en la guerra, Rickles utilizó el humor para sobrevivir. Lo que el mundo celebraría un día como comedia, empezó como un mecanismo de supervivencia ante el caos. Y eso, como descubrirás, fue solo el principio de una historia mucho más compleja de lo que nadie imaginó jamás. Don bromeaba diciendo que la tripulación se pudría por la humedad, pero en esa miseria su comedia ayudaba a la gente a sobrellevar la situación. Sus compañeros recordaban cómo sus chistes les levantaban el ánimo. Cuando dejó la Marina, Don había aprendido a convertir el miedo en risa. Esa se convirtió en el arma que utilizó el resto de su vida. De vuelta a casa intentó algo más estable. Su padre le instó a convertirse en vendedor de seguros. Don se puso un traje y lo intentó, pero no funcionó. No pudo hacer una venta. Su humor no encajaba con las ventas puerta a puerta. La gente le daba con la puerta en las narices y él lo odiaba. Ese fracaso le aplastó, pero también le empujó a encontrar su verdadero camino. Su madre le animó a hacer lo que le hiciera feliz. Ese apoyo le ayudó a liberarse de la rutina típica de la posguerra. En 1948, Don se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático. Fue un gran paso. Se formó junto a futuras estrellas como Grace Kelly y Jason Robards, pero el drama no era lo suyo. Sus papeles serios hacían reír a la gente, y no en el buen sentido. Sin embargo, cuando se le permitía improvisar o interpretar personajes divertidos, todo encajaba. Se dio cuenta de que fracasar en arte dramático era algo bueno. Ese fracaso le ayudó a encontrar lo que realmente estaba destinado a hacer. La Academia le dio el espacio para descubrir un nuevo tipo de comedia. A principios de los años 50, Don empezó a actuar en las montañas Catskill. Necesitaba dinero, y aquellos pequeños resorts eran un lugar donde conseguir trabajo. El público estaba cerca del escenario y le encantaba abuchear. Una noche la gente empezó a gritarle en plena actuación. En lugar de ignorarlos, Don respondió. Les insultó con bromas rápidas y mordaces. El público rugía de risa. Ese fue el momento en que todo cambió. Su estilo duro y frío no solo era tolerado, sino amado. A partir de entonces, se inclinó por él. No se echó atrás ante los abucheadores. Los abrazó y los hizo parte del espectáculo. También fue entonces cuando nació la expresión disco de hockey.
En los duros clubes nocturnos de Nueva York y Miami, Don necesitaba un insulto inofensivo que no le valiera un puñetazo. Así que empezó a llamar a la gente disco de hockey. No tenía sentido, pero era gracioso. La gente se reía, y la frase se quedó grabada. Años más tarde, cuando puso la voz a Mr. Potato Head en Toy Story, incluso la incluyeron en el guión. Ese tonto insulto se convirtió en parte de la cultura pop gracias a esos primeros y salvajes espectáculos. De 1950 a 1970, Don actuó casi sin parar. Tocaba en clubes que la mayoría de la gente evitaba, locales de striptease, salones destartalados e incluso locales nocturnos regentados por la mafia. A veces hacía 3 funciones por noche todos los días de la semana. El público era a menudo grosero, borracho o francamente peligroso. Pero Don no renunció. Perfeccionó sus habilidades. Aprendió a callar rápidamente a los que le interrumpían. Y cada insulto que profirió en aquellos años le ayudó a dar forma al número que más tarde llenaría los teatros de Las Vegas y le llevaría a la televisión nacional. Las duras multitudes construyeron su armadura escénica. Hubo una noche en Nueva Jersey que estuvo a punto de ir demasiado lejos. Don estaba haciendo su rutina habitual cuando vio a un hombre y a su mujer entre la multitud. Hizo una broma sobre su tamaño comparándola con un alce. Lo que no sabía era que el hombre estaba relacionado con la mafia. La habitación se quedó en silencio. Después del espectáculo, llamaron a Don al backstage. Se temió lo peor, pero el hombre se rió y le invitó a unas copas. Era arriesgado, pero momentos como ese pasaron a formar parte de la leyenda de Don. Era intrépido incluso cuando probablemente no debería haberlo sido. Don Rickles llevaba casi 20 años intentando hacerse notar. Ya tenía 32 años cuando consiguió su primer papel en el cine en Run Silent Run Deep en 1958. Esa edad podría haber estado bien en la vida real, pero en Hollywood ya estaba atrasado. La mayoría de los actores de su edad ya estaban consagrados, pero Rickles no se limitó a conseguir un papel secundario. Se encontró en pantalla con Clark Gable y Burt Lancaster. Interpretó a un intendente en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial. Era una película seria, sin chistes ni comedia, y Rickles lo consiguió. Su actuación no parecía la de un actor de club nocturno, sino la de alguien que pertenecía a la leyenda de la pantalla. Sorprendió al público y cambió su trayectoria. Por fin irrumpió en el mundo con el que solo había soñado mientras crecía en Queens. Las cosas dieron un giro extraño en los años 60. Rickles se encontró atrapado en una serie de películas que eran todo sol, arena y tonterías. Películas como Muscle Beach Party y Bikini Beach parecían divertidas, al principio dinero fácil, diversión inofensiva, pero estuvieron a punto de hundir su carrera. Interpretó a tontos personajes adultos mientras adolescentes bailaban y surfeaban a su alrededor. Los críticos odiaban sus películas. Los directores dejaron de verle como alguien capaz de hacer papeles más serios o incluso de comedia inteligente. Su agente, que estaba casado con Annette Funicello, una de las estrellas, seguía poniéndole en estas películas de playa. Eran tontos y la gente se reía, pero no en el buen sentido. Incluso años después, Barbara Bush se burló de esos papeles en una cena en la Casa Blanca. Se le pegaron como pegamento. Los hacía graciosos, sí, pero casi le cuesta todo. Cuando parecía que se quedaría atrapado para siempre en el papel de Bobo Rickles, dio un giro a la izquierda. En 1963 apareció en una extraña película de ciencia ficción llamada X, The Man with the X-Ray Eyes. Dirigida por Roger Corman y protagonizada por Ray Milland, era una película de bajo presupuesto con grandes ideas. Rickles interpretaba a un feriante que intentaba ganar dinero a costa de un hombre que podía ver a través de todo. No contaba chistes. No jugó para reírse. Actuó y funcionó. La película acabó siendo un éxito entre los aficionados a la ciencia ficción y dio a Rickles un nuevo tipo de atención. Por primera vez, la gente vio que podía hacer cosas más serias y oscuras. Ya no era solo el tipo gracioso con trajes chillones. En 1967, Carl Reiner dirigió Enter Laughing, una comedia sobre un joven que intenta convertirse en actor. Rickles tuvo un pequeño papel como entrenador de actores llamado Harry Hamburger. No aparecía mucho tiempo en pantalla, pero cuando lo hacía, la gente le prestaba atención.
Su sincronización era perfecta. Sus diálogos son contundentes. Los críticos dijeron que sus escenas eran de las mejores de la película. Esta fue su primera oportunidad real en la comedia en la gran pantalla y lo clavó. Por fin pudo mostrar al público cinematográfico la misma magia que había exhibido en los clubes nocturnos durante años. La película no le hizo un nombre familiar, pero le acercó. Luego vino Kelly's Heroes en 1970. Eso lo cambió todo. El reparto estaba lleno de estrellas. Clint Eastwood, Kelly Savalas, Donald Sutherland, pero Rickles aguantó el tipo. Interpretó a un gracioso sargento de suministros llamado Crap Game, y casi se robó toda la película. Era una película de guerra, pero no la típica. Tenía humor, acción y actitud. El personaje de Rickles, parlanchín y hambriento de dinero, encajaba a la perfección. La película se convirtió en un éxito y, con el tiempo, en un clásico de culto. De repente, Rickles no era solo un invitado en programas de entrevistas o un cómico en Las Vegas. Era un auténtico actor de Hollywood. Entre bastidores, un momento audaz ayudó a dar forma a toda la carrera de Rickles. Sucedió en Las Vegas, en el Hotel Sands. Frank Sinatra, el artista más poderoso de Estados Unidos, estaba cenando. Rickles, que aún era casi un desconocido, también estaba allí en una cita. Como quería impresionar a la mujer, le pidió a Sinatra un favor: que se acercara y actuara como si fueran viejos amigos. Sinatra aceptó, pero cuando se acercó a la mesa, Rickles no le dio las gracias. En lugar de eso, le hizo un gesto con la mano y le dijo: «Frank, ahora no. ¿No ves que estoy con alguien?» Sinatra podría haberle destrozado por eso, pero se rió. A partir de esa noche, Sinatra tomó a Rickles bajo su protección. Poco después, Sinatra le puso un apodo Bullethead. No era un insulto. Significaba que Rickles se había ganado un lugar en su mundo. Sinatra le dio ese nombre tras un momento en el escenario en 1957. Rickles vio a Sinatra entre el público y le dijo: «Siéntete como en casa, Frank. Golpea a alguien». Todo el mundo se quedó helado, pero Sinatra se rió. Le gustaban las agallas de Rickles. Después de eso, nadie le tocó. Rickles podía decir cualquier cosa, incluso a la gente más peligrosa, y salirse con la suya. Sinatra le protegía como de la familia, pero protección no siempre significaba seguridad. El 6 de abril de 1972, Rickles actuaba en el Copacabana de Nueva York. El jefe de la mafia, Joey Gallo, estaba entre el público. Gallo acababa de salir de la cárcel y estaba tratando de reconstruir su poder. Rickles se burló de él desde el escenario, habló de su estancia en prisión, de su reputación, de todo. Los amigos entre bastidores entraron en pánico. Le rogaron que parara, pero Rickles siguió. Gallo no reaccionó, incluso se rió. Aún así, el peligro era real. Esa misma noche, Gallo invitó a Rickles a una cena de cumpleaños en Humberto's Clam House. Rickles dijo que no. Tal vez estaba cansado. Tal vez tuvo un presentimiento. Horas después, el restaurante fue asaltado por una banda. Los pistoleros irrumpieron y dispararon más de 20 balas. Gallo murió delante de su familia. Si Rickles hubiera aceptado la invitación a cenar, habría estado allí. Podría haber sido asesinado. Esa decisión, saltarse una comida nocturna, podría haberle salvado la vida. Aunque Rickles se hizo mayor, siguió actuando. En 1985 subió al escenario en la segunda investidura presidencial de Ronald Reagan. Siempre había sido demócrata, pero fue porque Sinatra se lo pidió. Esa noche Rickles asó a presidentes, miembros del gabinete y famosos, como siempre había hecho. Nada estaba fuera de los límites. No le importaba la política. Le importaba el público, y el público le adoraba. Don Rickles no solo aparecía en el programa de Johnny Carson, se adueñó del escenario de una forma que cambió la televisión nocturna. Desde finales de los 60 hasta los 80 apareció más de 100 veces. A veces estaba programado, otras veces simplemente se dejaba caer y se hacía cargo. A Carson le encantaba. No solo toleraba los golpes de Rickles, les dio la bienvenida. Lo que podría haber acabado con la mayoría de las carreras convirtió a Rickles en una estrella. Carson incluso le dejó presentar una vez mientras Carson hacía de invitado. Funcionó porque los dos tenían algo raro. Carson era tranquilo y frío. Rickles era ruidoso y rápido. Su química hizo que cada visita se sintiera fresca. El público sabía lo que se avecinaba cuando oía la música de la corrida.
Rickles salía listo para disparar. Esos momentos contribuyeron a hacer de The Tonight Show un programa imprescindible durante más de una década. En 1976, Rickles estaba sustituyendo al presentador cuando algo pequeño se convirtió en algo inolvidable. Rompió la caja de cigarrillos de madera de Johnny Carson. Había estado en la mesa de Carson desde 1967. Cuando Carson volvió la noche siguiente estaba confuso. Luego escuchó que Rickles lo había hecho. Así que cogió a un equipo de cámaras y se dirigió al cercano plató del nuevo programa de Rickles. Carson irrumpió mientras filmaban y se enfrentó a él allí mismo. Fue crudo y sin guión. Rickles se lo tomó a broma. Carson fingió estar furioso. El momento se convirtió en uno de los más reproducidos de la historia de los programas de entrevistas. No era solo divertido, era algo nuevo. Rompía la línea entre espectáculos y convertía al presentador en parte de la historia. Los telespectadores nunca habían visto nada igual. A Rickles se le daban muy bien los directos y los programas de variedades, pero las comedias de situación eran harina de otro costal. En 1968 tuvo su propio programa de variedades. No duró mucho. En 1972 lo intentó de nuevo. Mismo título, nuevo formato. Esta vez interpretó a un ejecutivo de publicidad en una comedia de situación guionizada, pero solo duró 13 episodios. Rickles no podía brillar en un entorno controlado. Su humor necesitaba libertad. Los guiones le frenaron. El público y la crítica se dieron cuenta. La chispa que hacía especial a Rickles no funcionaba dentro de las reglas de las comedias de situación, pero esos fracasos demostraron algo importante. Algunos artistas no están hechos para las comedias. Son mejores cuando pueden ser ellos mismos. Esa lección influyó en el uso que se hizo de Rickles en programas posteriores. Luego llegó C.P.O. Sharkey. Se emitió desde finales de 1976 hasta la primavera de 1978 y por fin dio a Rickles un hogar televisivo. El programa lo situó en un entorno de la Marina, igual que su servicio en la Segunda Guerra Mundial en la vida real. Interpretó al jefe Otto Sharkey, un hombre que ladraba insultos pero que en realidad se preocupaba por su tripulación. El reparto era variado con personajes de distintos orígenes étnicos. Rickles se burlaba de todos ellos, pero lo hacía con una extraña calidez. Los chistes eran atrevidos para la época, sobre todo en episodios como el dedicado al punk rock, pero funcionaban. Rickles tenía espacio para ser él mismo. No estaba encajonado en la estructura de la comedia. La serie duró 37 episodios. No fue un éxito masivo, pero demostró que con el montaje adecuado, Rickles podía dirigir una serie. Entre 1973 y 1984, Rickles encontró otro encaje perfecto, los Dean Martin Celebrity Roasts. No solo participó, sino que dominó. La idea era sencilla. Las celebridades se asaban con su amigo, pero Rickles subió el listón. Era rápido, agudo e intrépido. Todos, desde Bob Hope hasta Ronald Reagan, se sentaban en ese escenario, y cuando Rickles hablaba escuchaban a veces nerviosos. Uno de los asados más famosos fue el de Frank Sinatra. Rickles se puso duro incluso con mafiosos entre el público. La gente contuvo la respiración hasta que Sinatra se rió. Esa risa dio permiso a todos los demás para reírse también. En 1976, Rickles asó al mismísimo Dean Martin delante de leyendas como Orson Welles y John Wayne. Durante 10 años, estos especiales superaron en audiencia a muchos programas guionizados. Rickles se convirtió en la persona por la que todos querían ser asados. Que te insultara significaba que lo habías conseguido. Don Rickles pasó años haciendo reír al mundo con su lengua afilada y su comedia intrépida. Pero fuera del escenario su historia estaba llena de amor silencioso, pérdidas desgarradoras y momentos que poca gente llegó a ver. En 1965 todo cambió para él cuando conoció a Barbara Sklar. Él tenía 38 años y aún buscaba algo real. A ella no le impresionó su fama ni sus insultos. Atleti. Ella no se reía de sus bromas y eso le pilló desprevenido. También lo atrajo. Ella no era como las otras. Era tranquila, con los pies en la tierra y sincera. Esa honestidad le dio el espacio para dejar la actuación y finalmente ser él mismo.
Se casaron el 14 de marzo de 1965. Durante los 52 años siguientes casi nunca se separaron. Bárbara estuvo a su lado en medio del caos del mundo del espectáculo y crió 2 hijos con él, Mindy y Larry. Don bromeaba a menudo sobre ella en el escenario, pero en privado la llamaba el ancla de su vida. Le seguía en sus giras, reorganizaba su agenda para las cenas y le apoyaba en todo. Después de su muerte en 2017, ella incluso se hizo cargo de su cuenta de Twitter para mantener viva su voz para sus fans. Pero su historia de amor también tuvo un profundo dolor. Su hijo Larry nació el 12 de mayo de 1970. Siguió el camino de su padre en el mundo del espectáculo y produjo el documental de HBO Mr. Warmth, The Don Rickles Project, que ganó un Emmy en 2007. La gente pensaba que no había hecho más que empezar. Entonces, el 3 de diciembre de 2011, Larry murió repentinamente de neumonía. Solo tenía 41 años. Don y Bárbara estaban devastados. Sus amigos dijeron que estaban destrozados por la pérdida. Para Don, que ya tenía más de 80 años, fue una herida que nunca cicatrizó del todo. 10 años después, la historia se volvió aún más trágica. El 14 de marzo de 2021, Bárbara falleció a los 84 años tras luchar contra un linfoma no Hodgkin. Era la fecha exacta de su aniversario de boda. Llevaban casados 56 años. Amigos y fans se quedaron atónitos. Parecía la nota final de una historia de amor que había tenido alegrías y sinsabores. Bárbara no era solo la esposa de Don Rickles, era su compañera en todas las facetas de la vida, y su vínculo resistió el paso del tiempo como pocas parejas de Hollywood consiguen hacerlo. Había otra faceta de Don que solo salía a la luz delante de la cámara, pero no en su entorno habitual. Cuando lo eligieron para Casino en 1995, la gente se sorprendió. La película era un drama criminal serio y violento dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Rickles era un actor cómico no dramático. Scorsese le advirtió antes de empezar el rodaje que De Niro era intenso y serio en su proceso. A Rickles no le importaba. Bromeó de todos modos. De Niro era famoso por no romper nunca su personaje. Permanecía en silencio y concentrado incluso entre tomas. Pero Rickles no siguió esas reglas. En una escena, De Niro fumaba tranquilamente un cigarrillo, creando tensión. Rickles no pudo contenerse. De repente gritó: «¿Quieres decir las malditas líneas? Son casi las 6. Tengo que irme a casa». El equipo estalló en carcajadas. Incluso De Niro se partió de risa. Y no fue la única vez. Rickles se burló de él durante otra toma diciendo: «Consigue a alguien que sepa hablar, por el amor de Dios. Este tipo gana $8.000 millones. Yo gano 2 y un café». Fue el clásico Rickles, cortando la seriedad con una frase que hizo explotar todo el plató. El momento más sorprendente fue cuando hizo que De Niro se cayera al suelo de la risa. Ni siquiera Scorsese pudo contenerse. La sincronización y el tono inexpresivo de Rickles derribaron el muro de la seriedad y recordaron a todos lo poderoso que puede ser el humor. Incluso en el tenso plató de una película se burlaba de las frases de los mafiosos, y aún así ofrecía una actuación que se ganaba el respeto de todos. En Casino interpretó a Billy Sherbert, el leal jefe de seguridad del casino. El papel no era llamativo, pero Rickles le imprimió una fuerza discreta. Demostró que podía hacer algo más que hacer reír. Podía actuar con moderación y poder cuando era necesario. En 1995 ocurrió algo que nadie vio venir. Don Rickles, un cómico conocido por ridiculizar a los famosos con una honestidad brutal, se convirtió de repente en la voz de un juguete infantil. A los 69 años le pidieron que interpretara a Mr. Potato Head en una nueva película de animación llamada Toy Story. Era el primer largometraje de Pixar y nadie sabía si la película funcionaría. Rickles nunca había puesto la voz a un personaje de dibujos animados. Estaba acostumbrado a multitudes en vivo y clubes llenos de humo, no a estudios de grabación. John Lasseter, el director, se presentó en casa de Rickles con un juguete de Mr. Potato Head. Cuando Rickles abrió la puerta, las piezas del juguete se desprendieron. Lasseter bromeó diciendo que la cabeza de Rickles
También parecía una patata. Ese momento rompió el hielo. Rickles accedió a probarlo. Al principio se sintió extraño, pero pronto aportó su agudo humor al personaje como nadie más podía hacerlo. De repente millones de niños se reían de las frases de un hombre que una vez había asado a Frank Sinatra y no tenían ni idea de quién era. Lo que sorprendió aún más a Rickles fue la reacción de sus propios nietos. Ethan y Harrison Mann habían crecido con las películas de Pixar. Habían visto a su abuelo actuar en persona. Sabían que había protagonizado películas con Joe Pesci y que llevaba en la tele desde los años 50, pero nada de eso les importaba tanto como Mr. Potato Head. Ese personaje era su favorito. Según su hija Mindy, esa fue la primera vez que vieron a su abuelo como algo más grande que la vida. Fueron al estreno de Toy Story 3 en 2010 y se convirtió en uno de los recuerdos que más enorgullecen a la familia. Mindy dijo que el papel no solo hizo a su padre famoso de nuevo, lo hizo inolvidable. En su casa no era solo Don Rickles, era Pop Pop, la patata sarcástica. Lo que empezó como una simple película se convirtió en una parte duradera de la vida de Rickles. Regresó para Toy Story 2 en 1999. Luego, Toy Story 3 en 2010. Incluso después de que falleció en 2017 de alguna manera, volvió a aparecer en Toy Story 4, que se estrenó en 2019. En el camino puso voz al personaje para parques temáticos de Disney especiales de vacaciones y videojuegos. Para una sola carrera, grabó más de 750 líneas diferentes. Pasó más de 35 horas en la cabina forzando tanto la voz que después no podía hablar. Pero volvía una y otra vez. Incluso cuando su salud flaqueaba decía que sí cada vez que le llamaban. No lo veía como un trabajo. Le encantaba ese juguetito. Rickles no cambió su estilo para el papel. Leía las líneas y luego empezaba a improvisar. Sus chistes eran rápidos y crudos como en sus días de monologuista. A Pixar le encantó. Adaptaron la animación a su voz. La mayoría de los mejores momentos de Mr. Potato Head no estaban escritos en el guión. Venían de Rickles siendo él mismo. Entre bastidores, el hombre que insultaba a todo el mundo en el escenario resultó ser amable y humilde en persona. A los animadores les sorprendió lo dulce que era. El personaje no solo era divertido, se sentía real. Cuando Rickles falleció en abril de 2017, los fans y el equipo de Pixar quedaron desolados. Aún no había grabado nada para Toy Story 4. Pero su familia no quería que su personaje desapareciera. Así que los ingenieros de sonido de Pixar rebuscaron entre décadas de grabaciones tomas antiguas, clips de parques temáticos e incluso audio de videojuegos. Juntaron suficientes diálogos para mantener vivo a Mr. Potato Head vivo. En la película final no habla mucho, pero cada palabra es Rickles. La película termina con un homenaje a él. Fue una forma discreta de despedirse pero poderosa. Incluso cuando su salud declinaba, Rickles se negaba a bajar el ritmo. En 2017, el mismo año de su muerte, seguía planeando espectáculos. Tenía uno programado con Regis Philbin en mayo, justo un mes después de fallecer. Incluso intentó retrasar las fechas a finales de año con la esperanza de recuperarse a tiempo. En febrero declaró a la prensa que se sentía bien a sus 90 años y que no pensaba parar. Entre bastidores también trabajaba en un proyecto televisivo para AARP. Nunca se dio por vencido. Murió en su casa de Century City, rodeado de su familia pocas semanas antes de cumplir 91 años. Su mujer Bárbara llevaba 52 años a su lado. Había perdido a su único hijo Larry en 2011. Y tras su muerte, la familia pidió que se hicieran donaciones al Larry Rickles Endowment Fund del Children's Hospital Los Ángeles. Los homenajes tras su muerte revelaron algo que la mayoría de la gente no esperaba. Jerry Seinfeld lo llamó el Monte Rushmore de la comedia. Bob Newhart, su mejor amigo, dijo que era el hombre más amable que había conocido. Jimmy Kimmel lloró al hablar de él en directo. El hombre conocido por destrozar a la gente con bromas resultó tener un corazón enorme. Sus amigos y fans decían que era generoso, cariñoso y profundamente leal. Hizo donaciones a innumerables causas y ayudó a otros cómicos entre bastidores. Dedicó tiempo y dinero a organizaciones benéficas judías
y ayudó a recaudar fondos para hospitales infantiles. Se burlaba de todo el mundo, pero también ayudaba a casi todos los que conocía. Su hija Mindy Rickles ha trabajado duro para que la gente recuerde quién era realmente. Ha ayudado a crear exposiciones, a colgar clips antiguos y a contar las historias detrás de las bromas. Dice que era algo más que un cómico. Era un padre, un abuelo y alguien que se preocupaba profundamente por la gente. Su misión es compartir esa faceta suya. Porque aunque Don Rickles siempre será recordado como el cómico de insultos más gracioso de la historia,